¿Ya le están viendo? Ya, profe. Bueno. Sí, profesor, ya se ve. Estábamos ayer que les dije, bueno, el día que tuvimos clase, les había dicho que íbamos a ver lo de circuitos magnéticos correspondiente al generador de corriente continua y corriente alterna. Bueno, aquí tenemos, miren, nos vamos ya casi sobre la media hora. Vamos a tratar de aprovechar esta media hora. Todo este tema está en la plataforma, el tema que están viendo ustedes. Mire, se refiere a la corriente alterna, o sea, la corriente que nosotros ocupamos aquí en el domicilio. Y aquí vamos a estudiar conceptos como período, frecuencia, longitud de onda, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ir revisando nuestro tema. Por favor, pongan mucha atención. Bien, miren, dice aquí período y frecuencia. El período de una onda o tensión de alterna, aquí como dice acá en el párrafo primero, es el tiempo, el periodo, me estoy refiriendo al periodo, es el tiempo durante el cual la tensión o la intensidad de corriente toma todos los valores de una onda senoidal completa o alternancia. Tal vez esto no lo puedan grabar ahorita, pero pues ya ustedes deben haber leído lo que es la definición de periodo. Entonces, dice aquí un siglo, voy a irlo leyendo y ahorita lo vemos aquí con una figura. Un siglo es igual a 360 grados eléctricos, no se les olvide. Porque vamos a tratar aquí con un generador de corriente alterna, un generador de corriente continua, directa también. Y ya saben ustedes que los 360 grados se representa en radianes como 2pi radianes. Eso lo vieron en su movimiento circular cuando vieron sus periodos anteriores de física. Bueno, la frecuencia entonces. La frecuencia, ¿qué cosa es la frecuencia? Es la frecuencia de una tensión o intensidad alterna, es el número de siglos o periodos por unidad de tiempo. En ocasión anterior ya les había yo explicado qué cosa es un ciclo. Si tenemos nosotros una circunferencia y ubicamos, si se ve el movimiento del cursor que estoy haciendo aquí, jóvenes, contéstenme por favor. Sí, profe. Si yo tengo aquí es una ruedita que yo tracé ahí, imaginaria. Si yo tengo aquí un punto y yo lo desplazo y le doy una vuelta completita aquí, este es un ciclo. Es un siglo. ¿Y el periodo cuál es? Si tuviera yo un reloj y partiera yo de aquí donde está la O, entonces tomo el tiempo y doy una vuelta completita. Ese punto, mejor dicho, da una vuelta completita y llega aquí mismo. Ese es lo que es el tiempo que tarda en dar una vuelta completita, el punto de partir acá y regresar al mismo lugar. Con eso nosotros definimos al periodo. Por eso el periodo se da en segundos, no se les olvide. El siglo pues, es una vuelta completita, un siglo. Bueno, en el caso de un alternador de 2 polos, dice, ahorita vamos a ver lo que es un alternador de 2 polos.
y la intensidad de corriente producidas varían a razón de un siglo por cada revolución. O sea, un siglo por cada revolución es que describe la vuelta completa, el círculo completo. Es una revolución. En un alternador de 4 polos son 2 siglos por cada revolución. Ahorita esto lo van a ver con una figura que tenemos aquí adelante. Bueno, pero hay conceptos aquí, como les decía yo, la frecuencia, número de pares en un alternador de los más sencillos, o sea, un aparatito de esos que ustedes conocen, generan corriente eléctrica, puede tener 2 polos, o sea, un par de polos. O puede tener 4 polos, o puede tener 8 o 10 polos, los polos que el fabricante considera ponerles. Pero aquí está su fórmula. La F quiere decir frecuencia, entonces es igual al número de pares de polos. Fíjense bien, un alternador, si tiene 2 polos, pues es un par de polos únicamente. Si tiene 4 polos, siempre es un número par, ¿eh? Si tiene 4 polos, serán 2 pares de polos. Si tiene 6 polos, serán 3 pares de polos, etcétera. Multiplicado por la velocidad en revoluciones por segundo. Esta es la fórmula de la frecuencia. Número de pares de polos por la velocidad en revoluciones por segundo. No se les olvide esto. En general, así es la fórmula. Luego, aquí la frecuencia F, este es F minúscula, como la que estamos poniendo aquí arriba. Ese F se da en siglos por segundo, o también se da en una unidad llamada hertz o hercio, en honor de la persona que estudió muy bien esta parte de la física. Hertz. Ustedes van a leer por allí quién fue Hertz. Le dio su nombre a esta unidad, el hercio o hertz o siglo por segundo. Valores instantáneos de una fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz o el voltaje, como le hemos llamado, y la intensidad de corriente en una corriente alterna o tensión alterna, tiene estos valores. Fíjense, ahorita vamos a explicar un poquito más adelante con una figura. Epsilon, que es fuerza electromotriz generada en un alternador. Esta fuerza electromotriz es igual a una E máxima. Todos estos valores ustedes los van a ver ahorita en una gráfica aquí adelante. E máxima por el seno de omega t. Esta es la fórmula de la tensión generada en un alternador o generador de corriente alterna. Pero esta omega es una velocidad angular, cuyo valor aquí está, es 2pi por la frecuencia. Si nosotros sustituimos 2pi por la frecuencia, aquí donde está W, tenemos esta fórmula. Epsilon es igual a E máxima seno 2pi por frecuencia por el tiempo. No se asusten ustedes, porque vamos a ver unos problemas donde se les va a explicar perfectamente cómo se aplica esto. La corriente, lo mismo, es igualita aquí. La corriente, nada más que la epsilon está dada en volts y la corriente está dada en amperes o amperios. Es igual a I máxima seno omega t. Si sustituimos el valor de omega aquí en esta fórmula, vamos a tener esta. Son valores instantáneos, ¿eh? Para los valores instantáneos se usa la letra epsilon, esta que tenemos aquí, y esta I minúscula. Valores instantáneos. Seguimos adelante. Aquí
Aquí está donde cada uno de estas letras que tienen las fórmulas están explicadas aquí. La frecuencia está dada en hercios o siglos por segundo. La omega, velocidad angular, está dada en radianes sobre segundo. Todas estas fórmulas, todas estas unidades las conocen ustedes de sus cursos de física anterior. Y el tiempo, pues en segundos. Esas son unidades en el sistema internacional. Aquí tenemos frecuencia Maestro, electromagnética. disculpe, Sí. mi compañero Chávez Herrera dice que si lo puede dejar pasar es que se le estaba yendo la luz. A ver, permíteme. Sí. Gracias, profesor. Chávez Herrera. Sí. Servido, joven. Muchas gracias. Seguimos entonces. Aquí tenemos una figurita, fíjense. Es una figurita. Esta figurita no es más que un alternador, un generador de corriente alterna o alternador. Pero pues aquí le estamos, como quien dice, desarmando, ¿no? Consta de lo siguiente, mire, antes de explicarles esto, les voy a explicar cómo está constituido un generador. Un generador, estas son las bobinas que tiene adentro un generador, como esos generadorcitos que ustedes han visto en sus Volkswagen, por ejemplo. Esos generadores es como una bomba, pues, una bomba de agua. Tiene su carcasa y dentro de la carcasa hay un campo magnético que está formado, que son dos imanes que están pegados en la parte de la carcasa, el fierro que la envuelve. Están aquí dos imanes, un imán que es norte y otro imán de ese otro lado de la bobina que es sur. Por eso estas líneas que ustedes ven horizontales aquí son la inducción magnética que produce ese imán. ¿De acuerdo? Entonces, adentro de ese generador hay una bobina. Miren, esa bobina empieza acá y da varias vueltas aquí, si ven, y termina aquí mismo, aquí, y el otro terminar de la bobina va a este anillo. Este anillo es un anillo rozante. Este es el primer anillo, son dos anillos. El inicio de la bobina va a este anillo y el final de la bobina va a este otro anillo. Entonces, como esto da vuelta porque gira sobre un eje que es este eje O, esta bobina da vuelta aquí. Entonces, lógicamente, cuando esta bobina corta a las líneas de inducción magnética, porque la muevo en alguna forma, esta bobina, la muevo en alguna forma. Puede tener una palanca aquí, una palanca como un crán, que le doy vuelta y empieza a girar esta bobina. Claro que se mueve por otras formas, los motores de combustión interna, por ejemplo, por medio del motor de gasolina, está acoplado con unos engranes y hace girar a esta ¿cómo se llama? Esta bobina dentro del campo magnético. Eso es lo que me produce a mí una fuerza electromotriz o una corriente. ¿Cómo recojo esa corriente y fuerza electromotriz? Pues la recojo aquí por medio de estos, son anillos rozantes. Estos anillos rozantes dan vuelta también, y aquí arriba de esos anillos rozantes, como ven aquí, estas como una curvita, son nada menos que unas escobillas de carbón, estos que van sobre de este anillo rozante. Hay una escobilla aquí y una escobilla acá, de tal manera que esto al girar, pues la escobilla nada más está rozando aquí arriba. Esto está dando vuelta y la escobilla está sobre el anillo rozante y recoge
lo que genera la bobina aquí. Genera fuerza electromotriz y corriente, y que se recoge y se manda a través de estos cables y se manda a esta resistencia que tenemos aquí, que no es más que la carga, los focos, el radio, un calefactor, etcétera. Esa es la carga aquí, esta resistencia, y vuelve la corriente a regresar acá. Entonces es el principio de funcionamiento de un generadorcito de corriente alterna. Espero que me estén poniendo atención, jóvenes. Prendan su camarita, por favor, y tengan atención, porque esto es importante. Se los explico a ustedes en una forma muy sencilla para que lo entiendan. Estas explicaciones, pues las ven en libros, ¿no? Pero ahorita, si ponen atención, muy bien que lo van a asimilar. Seguimos. Entonces, aquí si ven ustedes, esta W que tenemos aquí es una W, sí, aquí, esto es el ancho de la bobina, y este es L, el largo de la bobina. Aquí pongo una letra A y una letra B, C y D, para simbolizarles, decir la bobina A, B, C, D. Una bobina está formada por varias vueltas. Cada una de esas vueltas se llama espira. Un cuadrado de estos, que es una vuelta de alambre magneto, se le llama espira. Varias espiras me hacen la bobina, con su entrada y su salida. Bueno, entonces tiene una longitud, o sea, una longitud del cuadro, el rectángulo, y tiene un ancho. El largo por el ancho me da, si lo multiplico, me da el área. Porque este ancho está en centímetros y este largo en centímetros también. Lo multiplico, voy a tener centímetros cuadrados, que es el área, y lo convierto yo en metros cuadrados para poderlo meter a las fórmulas. Esta vela es la inducción magnética producida por los imanes que tengo acá, pero que los imanes no los dibujé acá porque es más difícil dibujarlos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces el área y la inducción magnética, como les digo, porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, seguimos. Aquí dice, la componente de esta velocidad perpendicular a las líneas de fuerza. Bueno, esta es una explicación para deducir la fórmula de fuerza electromotriz. Directamente les voy a decir aquí cuál es la fórmula de fuerza electromotriz, de acuerdo al dibujito que tenemos arriba. La fuerza electromotriz generada en este generadorcito de corriente alterna es igual a la inducción magnética, a la longitud, fíjense bien, a la longitud del conductor por la velocidad, por el seno del ángulo alfa. ¿Por qué? Porque la bobina se desplaza como se desplaza en un círculo, y en el círculo puede empezar en 0 a 10, 20, 30, 40, 50 grados, etcétera, etcétera, hasta realizar un ciclo completo, que serían 360 grados, ¿no? Pero ya vamos a explicar más adelante cómo está eso. Estas fórmulas, pues, son la deducción de la figura que tenemos aquí adelante. No me interesa mucho ahorita que ustedes puedan ver cómo, si lo leen un poquito más a conciencia, lo estudien más a conciencia, van a ver, le van a entender, pues. Pero la fórmula general que nosotros aplicamos para tener una fuerza electromotriz que generamos en ese generador de corriente alterna está aquí ya definida, mire. Epsilon en volts, indudablemente, va a ser igual a N. ¿Qué cosa es N? Es el número de vueltas que tiene mi bobina. O sea, este número de vueltas, aquí sí yo las cuento. Un generador real, pues tiene adentro, es como un cilindro, donde está en un embobinado, donde tiene muchas vueltas, pueden ser 100, 200, 1000 vueltas.
de estos alambres. No es que aquí para explicación, nada más ponemos tres espiras, que es la bobina. Bueno, entonces, aquí tenemos entonces n número de vueltas, como les decía, n. Es un dato que se les da normalmente como dato en un problema. Y la inducción magnética, pues es la inducción, esta inducción magnética producida por los polos, por los imanes. Polos les llamamos aquí en un generador de corriente alterna. Esta omega es, ahorita les digo, si L omega por A, entonces aquí vamos a ver la fórmula está mejor. Epsilon, número de vueltas por inducción magnética por el área. El área ya sabemos cómo la sacamos. Multiplicamos el largo de la bobina por el ancho y tenemos el área si está en centímetros cuadrados, la multiplicamos por 10 a la menos 4 para tener metros cuadrados. Tenemos que utilizar esta fórmula con unidades del sistema internacional. Esta B está dada en teslas, esta N pues es un número y esta A tiene que estar en metros cuadrados y esta omega, la omega que vimos con anterioridad, que es igual a 2pi por la frecuencia, esta. Y el seno del ángulo alfa, este ángulo, pues es según el giro que dé esta bobina. Esta bobina va a dar una vuelta completa y va a seguir, va a describir 10 grados, 20, 30, 90, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así en esta forma vamos a aplicar esta fórmula que es de la fuerza electromotriz inducida, la fuerza electromotriz instantánea. Es la instantánea, por eso está afectada por el ángulo alfa. Bueno, si aquí dice, mira, esto es muy importante. Si alfa, o sea, el ángulo, este ángulo alfa, es igual a 90 grados, el plano del campo, el plano de la bobina es paralelo al campo magnético. Es decir, nuestra figurita, si ese ángulo es de 90 grados, entonces este plano, el plano es miren, hagan de cuenta que es una tabla, está paradita ahorita con respecto al campo magnético, aquí es perpendicular al campo magnético, pero si estuviera acostado, este cuadro acostado, pues estaría paralelo al campo magnético, ¿ven? Entonces lo que nos quiere decir esto que estamos hablando aquí, si alfa es igual a 90 grados, el plano estará paralelo al campo. Entonces se tratará de una fuerza electromotriz máxima. ¿Por qué? Porque el seno de 90 grados es 1. Entonces, si este es 90 grados, seno de 90 grados 1, entonces esto es máximo, porque sustituimos todos los valores N, B, A y esta omega, todos esos valores los multiplicamos y vamos a tener una fe máxima. Y ahorita vamos a ver cómo es. La fuerza electromotriz generada cuando el plano es perpendicular a las líneas de inducción magnética. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces la fuerza electromotriz es cero. Perdón. Bien. Seguimos aquí entonces. Bueno, esto es un desglose de lo que les acabo de explicar arriba, en la figurita esta de arriba. Esta es una ¿cómo se llama? Una figura que nos dice aquí que las líneas de inducción magnética están aquí
¿cómo les diré? Están formando un ángulo con el plano. Este es el plano de la bobina. Como la bobina está girando adentro de este campo magnético, entonces la bobina forma un ángulo de varios grados, ¿no? De 0 a 90 grados, a 270 grados, a 360 grados, que está girando adentro del campo magnético. Entonces esta es una explicación que se da, pero no me interesa mucho de que ustedes, ustedes lo podrán ir estudiando con calmita todo esto y le van a entender a esto. Lo que me interesa es que ustedes puedan aplicar las fórmulas en una forma sencilla. Ahora vamos a estudiar una onda de corriente alterna. Miren, aquí está. La corriente instantánea, aquí está su valor, ya lo vimos ahí anteriormente, y máxima seno teta. Aquí estoy utilizando en lugar de alfa el ángulo teta, pero eso no interesa. Es el alfabeto griego utilizado diferentes letras. Aquí estamos utilizando la letra teta. La corriente instantánea, aquí está, ya lo explicamos ahí adelante, corriente y la tensión instantánea, aquí está, son las mismas formulitas que tenemos allá. Con la corriente máxima, aquí está, la corriente máxima va a estar dada por NBA omega. La tensión máxima, lo mismo, NBA omega. Ya saben ustedes qué cosa es N, el número de vueltas, la B, la inducción magnética, este es el área de la bobina, ya saben ustedes cómo calcularla, la altura por la longitud de la bobina, por el ancho de la bobina. Y esta omega, ya saben ustedes que es 2pi por la frecuencia, ¿sí? La corriente media, aquí, estos valores son muy importantes porque vamos a entrar a la sección de problemas, y estos valores casi tienen ustedes que aprendérselos de memoria, todas estas formulitas, o sea que también aprendan a utilizarlas. Bien, aquí la corriente media, fíjense bien, la corriente media, yo tengo que calcular la corriente máxima forzosamente. Aquí, con esta fórmula, la corriente máxima, para poder calcular la corriente media. ¿Cuál es la corriente media? La afecto nada más por 0.637, la corriente máxima que yo obtenga de aquí. Aquí obtengo un valor ya en volts, pues lo sustituyo aquí y es la corriente media. La tensión media igual es 0.637 por la fuerza electromotriz máxima, que me lo da esta fórmula. Esta fórmula me da la fuerza electromotriz máxima. Bueno, estas formulitas espero que me las repasen bien porque vamos a entrar a la sección de problemas. Pero voy a explicarles lo que en una curva, en una gráfica de qué cosa es una corriente alterna y cuáles son sus valores. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, miren, tenemos un eje horizontal, tenemos un eje vertical. Si nosotros trazáramos una línea de aquí, así una línea horizontal, tenemos una serie de, ¿cómo se llama? Una serie de curvas aquí. Y esta es la representación senoidal o la representación de una corriente o tensión alterna. Aquí está, miren. Por ejemplo, un ciclo completo va del punto cero, viene un máximo, viene un cero, viene un mínimo y llega otra vez al máximo. Esa es un valor de un ciclo de una bobina que se mueve dentro de un campo magnético de dos polos. Bueno, aquí entonces tenemos, esto es la representación de la frecuencia. Cada uno de estos es un siglo, miren, un siglo.
Cada uno de estos es un siglo. Si contamos aquí el número de siglos, contamos, eso será la frecuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ciclos. Este es un generador que me produce una corriente de 15 ciclos. Aquí está, mire, 15 ciclos. Pero los generadores normalmente trabajan a 60 ciclos por segundo. Entonces habrá aquí 60 de estos para decir que tenemos una frecuencia de 60 ciclos. Este es un siglo, aquí lo estamos representando. Bueno, aquí tenemos una onda, una media onda de corriente alterna. Explicamos, porque ya, híjole, se nos fue el tiempo rapidísimo. Nada más explicamos esta y ya en la próxima, en el día lunes, les termino de explicar esto. Miren, esta es una onda de corriente alterna. Aquí está, onda de corriente alterna. Tenemos una raya horizontal aquí. Aquí vendría una línea vertical, aquí. Y nada más que no la pintamos ahí. Pero entonces cuando la bobina empieza en su posición cero, empieza a dar vuelta y empieza a generar corriente alterna. Y va tomando todos estos valores, va a ser 10, 20, 30, perdón, punto 5, punto 10, punto 15, punto 20, etcétera, etcétera, hasta llegar a un máximo. Me generó aquí 1 amper. Vamos a tomar lo máximo que es 1 amper, para no irnos a una cantidad muy grande. Entonces toma todos estos valores de punto 1, punto 2, punto 3, hasta llegar a 1 amper. Eso máximo, lo que generó ¿cómo se llama? El alternador, el inducido o la bobina del alternador al estar girando dentro de un campo magnético, hasta llegar a 1 amper. Luego de allí empieza a decrecer ese voltaje, ese amperaje, empieza a decrecer otra vez con los mismos valores de subida hasta llegar a 0. En este punto, cuando no genera nada. Entonces, luego se invierte el sentido de la corriente y entonces hace otra curva aquí hacia abajo hasta llegar otra vez al 0. Ese fue un siglo completo. Aquí este es medio siglo nada más. En medio siglo, fíjense, la onda de corriente alterna, ¿qué cosa tiene? Un valor máximo, que es este. Es 1 amper de valor máximo. Y también tiene un valor medio. Aquí está el valor medio. Es 0.637, como les había dicho aquí arriba. Es el valor medio de la corriente. Es cuando se encuentra la curva aquí. En esta parte es la generación de la bobina. Es la corriente media. Y el valor eficaz lo vamos a ver en otra curva un poquito más adelante. Pero entonces aquí únicamente les estoy diciendo de una corriente máxima, una corriente media, y luego viene decreciendo otra vez hasta 0. Entonces, en una corriente o tensión alterna, generada en un generadorcito de corriente alterna, empezamos en 0, va creciendo la fuerza electromotriz, conforme la bobina va dando vuelta, hasta llegar a un valor máximo. Y luego empieza a decrecer, hasta llegar a un valor 0. Dentro de este medio siglo, nosotros tenemos el valor máximo y el valor medio. Luego vamos a ver el valor eficaz, que son muy importantes estos valores. Bueno, son las 10 de la noche y a lo mejor ustedes tienen su clase. Entonces, permítanme, nada más voy a pasar lista, jóvenes, y este lunes les explico lo siguiente, que es interesante esto, y ustedes lo asimilen, pues. Se les está explicando en una forma muy sencilla. Esto de la corriente alterna es un poco
Es complicado, pero pues aquí tratamos de dar lo básico que ustedes deben de saber. Vamos, voy a pasar lista, por favor, me van contestando lo más rápido posible. A ver.